Le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y antes de partir, Cristo estableció esa obra. Él durante su ministerio eligió a 12 discípulos y durante su ministerio posterior, hermanos, fue añadiendo más discípulos a ese pequeño grupo íntimo y personal que él tenía. Y con el paso del tiempo se formó una iglesia. Cuando Jesucristo partió a los cielos, hermanos, en Hechos capítulo 1, dice que los apóstoles que fueron testigos de la ascensión de Cristo regresaron a Jerusalén, porque eso fue fuera de Jerusalén, camino de un día de camino más bien, ahí en Betania. Y regresaron a Jerusalén y dice la escritura que entraron al aposento alto donde moraban, y nos da la lista de los apóstoles, y luego dice, y las mujeres con María, la madre de Jesús, las mujeres, y bueno, un grupo, y luego nos dice el número, ¿verdad? Nos dice 120 hermanos. Es decir, esto, hermanos, este grupo, que usted y yo, y en el capítulo 6 también, somos templo del Espíritu. Nuestro cuerpo ha sido templo del Espíritu. Bueno, ¿por qué les decía todo esto? Porque Cristo, al establecer esta iglesia y al Dios aceptar la obra redentora de Cristo, es decir, su muerte, sepultura, resurrección, todo lo que Cristo hizo, Dios lo aprobó. Y la manera en que nosotros entendemos y sabemos que Dios aceptó el sacrificio de Cristo, hermanos, es porque el Espíritu Santo vino. En el Antiguo Testamento, el gran sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una sola vez al año, y lo hacía con la sangre de un cordero. Y con esto, Dios pasaba por alto el pecado del pueblo por un lapso de tiempo de un año. Pero al siguiente año se tenía que volver a hacer el sacrificio. Y en Hebreo nos explica que Jesucristo, capítulo 9, capítulo 10, desde el 8, 9 y 10, que nuestro Señor Jesucristo, él mismo, como sumo sacerdote, entró a ese lugar con su propia sangre. Él era el sacerdote que ofrecía el sacrificio y al mismo tiempo era el sacrificio ofrecido. Su propia sangre para, hermanos, pagar por nuestros pecados. Esa obra de redención, hermanos, se hizo una sola vez y para siempre. No se tiene que volver a repetir. Por eso aceptamos a Cristo una sola vez en la vida. Somos llenados por el Espíritu muchas veces, pero recibimos a Cristo una sola vez. Ahora, hermanos, Cristo, esa obra que realizó para pagar por nuestros pecados, comprar nuestra salvación, redimirnos, hermanos, Dios la aceptó y Dios mostró su beneplácito o su complacencia. Hermanos, aceptó el sacrificio de Cristo y lo vemos porque Dios cumplió la promesa enviando al Espíritu Santo sobre su. Eso me garantiza a mí que Cristo llegó y está a la diestra del Padre, y por eso Dios cumplió, porque Cristo había dicho, yo cuando llegue allá le voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador. Como el Espíritu Santo vino, eso me dice que Cristo llegó y que Dios aceptó y que Dios cumplió y mandó al Espíritu Santo. Entonces Cristo estableció su iglesia, hermanos. Ahora la pregunta, ¿con qué propósito Cristo estableció su iglesia? Les he mencionado, tenemos 3 propósitos principales. Claro que podemos hallar más propósitos, pero de estos 3 propósitos se derivan los demás. Y hace 15 días veíamos, hermanos, ese propósito, un segundo propósito, no el primero, el segundo. Porque al analizar la escritura puedo darme cuenta que esos 3 propósitos hay uno primero, uno segundo y uno tercero.
Y el primer propósito, hermanos, es el que vamos a tratar hoy. Es el que vamos a analizar el día de hoy, hermanos. Y hace 15 días estudiamos el segundo propósito. ¿Cuál era ese propósito por el cual Cristo estableció su iglesia? ¿Alguien se acuerda? Más acuérdese de la predicación de hace 15 días. Sí vinieron todos, ¿no? Llevar el mensaje del evangelio a los perdidos. Jesucristo dijo, Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A un grupo de apóstoles nada más para ellos? No, a la iglesia. Y ustedes y yo somos la iglesia, por tanto, tenemos ese mandamiento, hermanos. Y ese es uno de los propósitos, el segundo propósito por el cual Cristo estableció su iglesia. La iglesia es la responsable de alcanzar a los perdidos para Cristo. Somos responsables de llevar el mensaje, hermanos, a todos a nuestro alrededor, pero también ir más allá, hermanos, a los fraccionamientos alrededor, a nuestro estado, hermanos, a nuestro país y al mundo entero. Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos entender esas palabras en dos sentidos. Él estaría, hermanos, hasta que el mundo terminara, como dice la gente, ¿verdad? O hasta el último pueblo donde podamos nosotros llegar allá. Fin del mundo. Y lo entendemos cuando Él dice que tenemos que ir a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, comenzando desde Jerusalén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén. Es decir, el lugar donde estamos viviendo. Después de Jerusalén, vamos a Judea, vamos a Samaria y hasta lo último. Pero aquí comenzamos. Aquí. Hermanos, ese es el propósito segundo por el cual Cristo estableció su iglesia, predicar el mensaje de salvación. Por eso tenemos que salir a ganar almas, por eso tenemos, hermanos, que testificarle a aquellos que están cerca de nosotros, que son nuestros prójimos, ¿verdad? Que son nuestros amigos, nuestros vecinos, los que tratamos en el trabajo, con aquella gente que nos encontramos, hermanos, desde que salimos de casa, y si hay oportunidad, ya tenemos que estarle dando testimonio, porque somos testigos de la obra de salvación de Cristo. Pero tenemos que dar ofrenda misionera, porque al mismo tiempo tenemos que alcanzar los que están más allá. Nosotros no podremos ir más allá. No podremos salir de nuestro estado o municipio tal vez. No podremos ir, hermanos, a establecer una obra al norte o al sur. Pero hay personas que están dispuestas, hay hombres, hay mujeres, hermanos, que son llamados y capacitados por Dios y alguien los tiene que enviar y alguien los tiene que sostener y es la iglesia. Y así podemos trabajar en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hoy, hermanos, lo que nos compete al tema del día de hoy, en Efesios, por favor. Efesios, y ahora sí vamos ahí a nuestro pasaje, capítulo 3, versículo 21. Hermanos, es el primero de los propósitos por el cual Cristo estableció su iglesia. El primero de los propósitos por el cual Cristo estableció su iglesia. Dice ahí, capítulo 3, versículo 21, si lo tienen, leamos juntos. Dice, a Él sea gloria en la iglesia. A Él sea gloria. Todo el contexto, hermano, que ya leímos hace unos momentos en la lectura que se hizo, hermanos. Está hablando de Dios nuestro Padre, de su obra que Él hizo. De lo que Pablo pedía en oración a Dios por los hermanos, para que ellos se entendieran.
para que fueran capaces, dice la escritura ahí, de comprender con todos los demás creyentes cuál era la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, hermanos, del amor de Dios por su iglesia. Y luego dice ahí en el versículo 20, y a aquel, con letra mayúscula porque se refiere al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A aquel, versículo 21 dice, a él sea la gloria. Hermanos, el propósito principal por el cual Cristo establece su iglesia, hermanos, es para que su iglesia, para que Dios sea glorificado en la iglesia y por la iglesia. Ese es el principal propósito. Mire, cuando leemos la Biblia, vamos apenas en esta semana y hace unos 15 días leía un devocional de un pastor que decía que Dios, hermanos, es exigente en sus seguidores. Y sí, cuando vamos a la Biblia, sí es cierto. Dios exige, Dios dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de ser llamado mi hijo, no es digno, hermanos, de entrar en el reino de los cielos. Aquel que no aborrece a padre, a madre, a hijo, a hija, no es digno de mí. Hermanos, estamos hablando de que el creyente de verdad debe tener una transformación completa y plena de su vida, de tal modo que debe dejar el mundo atrás. Porque al conocer a Cristo, hermano, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya deben quedar atrás, ahora en adelante, aquí todas son hechas nuevas. Y la vida de una persona creyente, hermano, debe ser transformada de día en día, cada vez más a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber crecimiento, hermanos, hasta llegar a la estatura de la plenitud, de la medida de la plenitud de Cristo. Muchos creyentes quieren vivir, hermanos, todavía practicando las costumbres del mundo, todavía con las costumbres que se tienen en el mundo, ¿verdad? Queremos meter el mundo a nuestro mundo cristiano y queremos cristianizar, hermanos, las costumbres, el mundo. Tenemos que aprender, hermanos, que somos nuevas criaturas, que hemos sido escogidos para Dios. Y todo lo que Dios demanda, lo demanda precisamente, hermanos, porque Él es Dios, es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso y hace esas demandas, hermanos, porque es para su gloria. Cuando leemos el capítulo 1, hay 3 versículos que repiten prácticamente la misma frase. 2 lo dicen exactamente igual y 1 con una variante, pero dice lo mismo. Efesios 1, dice en el versículo 7, perdón, versículo 6, ¿qué dice? Hasta ahí. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y el versículo 12 ahora. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lea el versículo 14, al final. Dice ahí, para alabanza. Y cuando analizamos todo el capítulo, hermanos, capítulo 1, nos damos cuenta que Pablo está escribiendo, hermanos, cómo se llevó a cabo la obra que Dios se había tenido planeado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí, hermanos, cómo hace un momento les decía que cuando Dios hizo al hombre, hermanos, allá en Génesis capítulo 1 y Génesis hasta el capítulo 3, Dios, hermanos, fue haciendo cada cosa, ¿verdad? Desde la luz, desde la tierra, desde la naturaleza, los animales, todo eso, hermanos, hasta llegar a la culminación.
Y cuando llegó al clímax de su creación, hermanos, toda la esencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban ahí, hermanos, para formarnos. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios lo puso como la cúspide y la culminación de su creación, porque el hombre se le dio autoridad sobre todas las cosas creadas. Y Dios le dijo al hombre: señorearás en los peces del agua, las aves que vuelan, los animales que andan y se arrastran, sobre todo, hermanos, y el hombre lo ha hecho. El hombre, hermanos, ha dominado en el mundo sobre todas las cosas. Y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen se corrompió por el pecado. Ahora fíjese, cuando Dios restaura esa imagen, una vez más participan las tres personas, hermanos, de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comienza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea. Comienza alabando, bendiciendo a Dios Padre, hermanos. Y luego al final dice en el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia. Porque el Padre, si usted analiza los pasajes, no lo vamos a analizar, se nos va a ir el día, pero ahí nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, hermanos, delante de Él. Dios el Padre entonces te escogió, te eligió para que fueras santo, para que fueras su hijo. Pero ¿quién llevó a cabo la redención? Ahora dice en el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el contexto nos habla de Cristo. Padre nos elige. Cristo lleva a cabo la obra, dice ahí en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora Cristo llevó a cabo la obra de redención, murió y pagó por nuestros pecados, dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y luego, hermanos, la seguridad que nos da de esa salvación se encuentra en el 13 y 14. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, que son las arras, dice el versículo 14, de nuestra herencia, es decir, la garantía, hermanos, de que entraremos al reino de los cielos. Entonces, en la obra de redención, la restauración de esa imagen, hermanos, del ser humano corrompida por el pecado, así como en la creación al principio, ahora en la restauración, hermanos, Dios participa en toda su esencia, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno haciendo su obra, hermanos, para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, y vemos que ahí, en cada pasaje, al terminar cada sección, hermanos, añade la frase: para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Hermanos, todo lo que Dios hace tiene el propósito de que Él mismo reciba la honra y Él mismo reciba la gloria. La palabra glorificar, hermanos, viene del griego que significa parecer u opinión. Glorificar entonces, hermanos, significa primariamente opinión, estimación, y de ahí el honor resultante de una buena opinión, es decir, lo que tú puedes expresar, lo que te parece que es Dios, su grandeza, su poder, hermanos, su gracia, su amor, todo lo que Él es, hermanos, eso es glorificar. Cuando tú le reconoces como el Dios todopoderoso, cuando tú le reconoces como el Dios de toda gracia, cuando tú le reconoces como tu Salvador, como tu Señor, hermanos, estás dándole a Él la honra, estás dándole a Él la gloria, y eso es precisamente lo que Dios quiere. Y es en la iglesia, hermanos, cuando nos congregamos, que Dios recibe la máxima honra y la máxima gloria. En el Nuevo Testamento, hermanos, glorificar significa magnificar, significa exaltar o alabar, hermanos. Especialmente
refiriéndose a Dios. Es escribir a Él el honor, reconocimiento en cuanto a su ser, atributos y actos. Esto es su gracia. Cristo entonces establece su iglesia para que Dios sea glorificado en su iglesia. Por eso dice nuestro pasaje, hermanos, Efesios 3:21, a Él, a Dios, nuestro Dios, sea la gloria en la iglesia. Ahora, cuando todo lo que Dios creó, hermanos, lo vemos a lo largo de toda la escritura, era para su gloria, hermanos, y para que sea esa creación, eso que Dios hizo, para que le glorifique, le dé a Él la honra y la gloria. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, hermanos, por favor, capítulo 4, rápidamente. Apocalipsis, capítulo 4, dice la escritura en el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Dios es digno, hermanos. Y no debemos limitarnos, hermanos, al expresar la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Dios, porque Él es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque Él dice, creó todas las cosas y por su voluntad, hermanos, por su sola voluntad, existen las cosas creadas, existes tú y existo yo. Dios, hermanos, entonces debe ser glorificado, especialmente por su iglesia y en la iglesia. En Salmo 19, vamos a ver ahí el pasaje, hermanos. Salmo 19, dice la escritura también, hermanos, toda la creación misma, y esto es interesante, hermanos, e impresionante. Dice, capítulo 19 de Salmos, versículo 1 al 4, dice, los cielos cuentan, dice, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra. Hermanos, cuando usted contempla ese cielo, hermanos, estrellado, precioso, ¿verdad? En aquellas noches despejadas. Cuando usted puede ver, hermanos, los astros, los planetas, el universo entero, hermanos, sin duda que no puede haber otra explicación. Tuvo que haber un ser inteligente y todopoderoso que ha creado, hermanos, toda esa obra. Por eso el salmista alababa a Dios y decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, es decir, las estrellas, anuncian la obra de sus manos. Podemos ver ahí a Dios, hermanos, manifestando su gloria, su poder, hermanos. Digno es entonces de toda la honra y la gloria. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y eso es lo más interesante, porque Dios no está, hermano, miren las montañas, las flores, el cielo, las estrellas, los astros, no están, hermanos, hablando en voz audible como la nuestra, diciendo Dios es glorioso, Dios es todopoderoso, Dios merece la honra y la gloria. No. Pero le alaban, hermanos, con el simple hecho de manifestar esa hermosura con que se manifiesta. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol. Si no tenemos tiempo de admirar la belleza de la naturaleza, hermanos, nos perdemos de mucho porque refleja el poder, la gloria de Dios. Hace algunos años ya, no recuerdo cuántos, pero hace muchos años, yo escuchaba un reportaje en la televisión que decían que habían descubierto que las estrellas emiten sonidos. Se puede grabar, se escucha músicas. No sé cómo, pero es impresionante, por ejemplo, cuando ahora en estas nuevas generaciones se ha perdido la capacidad de sorprenderse, ¿verdad? Los nuevos jóvenes, nuevas generaciones están creciendo, hermanos, ya no se impresionan tan fácilmente, porque la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto, hermanos, que para ellos es normal, ¿verdad? Es natural. Ellos no vivieron cuando la televisión existía.
Ellos no vivieron cuando los teléfonos, ¿verdad? Los smartphones no existían, ¿verdad? Cuando en las casas no había forma de comunicarnos como hoy, ¿verdad? Hoy todo el mundo, hasta los niños, traen un celular. Antes, hermanos, los que tenían un poco de dinero tenían, ¿verdad? Su teléfono ahí en casa, unos teléfonos grandes. Los primeros que era de muestran un teléfono de esos a los jóvenes y no saben ni qué es. Estamos perdiendo nuestra capacidad, hermano, de sorprendernos. ¿Verdad? Pero cuando, por ejemplo, vemos cómo el hielo, hermanos, está formado, las formas que adquiere el agua congelada, sí lo hemos visto, ¿verdad? Quizá usted nos impresiona, pero son detallitos pequeños, hermano. Cuando le pones atención cómo está constituida una flor, por ejemplo, su color, su textura, su forma y otras cosas, hermanos, muchas que existen, la constitución sencillamente de nuestro cuerpo. Todo eso habla de un Dios, de que existe un Dios y de un Dios poderoso, de un Dios inteligente. Dice aquí el salmista, no hay lenguaje, no hay palabras, no es oída una voz, pero todo eso clama a gritos y dice, Dios existe, Dios es real, Dios es todopoderoso. Hermanos, está continuamente la creación alabando a Dios. Por eso Cristo estableció su iglesia, para que en la iglesia, hermanos, ahora sí, con voz audible, podamos nosotros, tú y yo, glorificar a Dios. Y esto nos enseña la importancia, hermanos, de no dejar de congregarnos. Por eso es importante. Por eso la iglesia en Jerusalén dice que todos los días, hermanos, se congregaban. Por eso la iglesia de Jerusalén dice que por las calles, por las plazas y en las casas no cesaban, hermanos, de reunirse y de glorificar a Dios. Porque Dios merece toda esa honra y esa gloria. Y Cristo, hermanos, nos ha establecido con ese propósito de honrar, de glorificar a Dios. A Él sea, dice Pablo en su carta a los Efesios, a Él sea la gloria en la iglesia. Hermanos, tú y yo tenemos que glorificar a Cristo. En Isaías 43 vemos cómo Dios, miren, creó a su pueblo. Y todos sabemos, o la mayoría sabemos, cómo Dios creó a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero ¿con qué propósito lo creó? ¿Lo creó nada más porque quería tener como un pastor tiene su rebaño? Hermanos, no. Lo creó con un propósito. Isaías 43. Dice la escritura así, hermanos, ahora, versículo 1, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Le dice Dios, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Luego le dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ahora lea conmigo, hermanos, por favor, versículo 7. ¿Qué dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¿Para qué Dios creó, hermanos? A su pueblo. ¿Para qué lo creó? Dice ahí, para gloria mía. Para la gloria de Dios, hermanos. Todo tiene el propósito de glorificar a Dios. La misma creación, hermanos, glorifica a Dios. El pueblo de Israel fue creado, hermanos, fue protegido, fue fundado, fue establecido, hermanos, con el propósito de glorificar a Dios. Aunque el pueblo falló, hermanos. Allá en Romanos capítulo 11, mire, vaya ahí, por favor.
Dice la escritura en Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Vea conmigo versículo 36, dice, porque de él y por él y para él son tus cosas. A él sea la gloria por los siglos. Hermanos, este es el propósito. Que Dios sea glorificado por su iglesia en la iglesia, hermanos. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Dice, como si dijera, por tanto, a él sea la gloria por los siglos. Dios tiene que ser glorificado, hermanos. Y la iglesia está para glorificar a Dios. Aún nuestra salvación, le decía hace un momento allá en Efesios, hermanos, aún para nuestra salvación, hermanos, nuestra salvación fue para su gloria, para alabanza, dice, de su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces es ahora, hermanos, la iglesia, la institución encargada de glorificar a Dios a través de Jesús. Empezamos a nuestro pasaje, Efesios 3, 21. Ahora, hermanos, en ese tiempo, la iglesia es la institución encargada de glorificar a Dios a través de Jesucristo. Dice versículo 21, léalo conmigo, por favor. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea gloria, dice la escritura, hermanos, en Cristo Jesús. A él sea gloria en Cristo Jesús. Le decía hace un momento, por eso es importante, hermanos, tener cultos y no dejar de congregarnos. En Hebreos 10:25 tenemos ese mandamiento que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Es importante, hermanos. No crea que la exhortación, el ánimo, hermanos, el invitarle, el estarle diciendo, véngase, no deje de congregarse, no se quede en casa, no se vaya a pasear, no se quede dormido, véngase aquí. Los días de culto es porque aquí lo queremos tener. No, hermanos, sino porque tenemos un propósito. Glorificar a Dios como iglesia. Glorificar a Dios como iglesia. Mateo 18:18. Si alguien lo tiene en su Biblia, hermano. Mateo 18:18. Dice que Cristo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Qué dice el texto? Sí. No, sí. Déjenmelo. Ahí sí. Porque donde están 2, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, cuando nos reunimos con el propósito de celebrar un culto a nuestro Dios, Dios promete su presencia. En Apocalipsis capítulo 1 vemos, hermanos, ahí una ilustración de ello. Cristo está en medio de su iglesia. Dios es glorificado. Mire, Dios, hace algunos años, yo me acuerdo cuando, en aquellos tiempos como si fuera hace cientos de años, ¿verdad? No. Quizá unos 10 años cuando hermano Francisco comenzaba. Por un tiempo era fiel. Él invitó a un hombre, vecino suyo, llamado Arturo. Y él vino con su esposa.
escucharon un mensaje en un 31 de diciembre, culto de acción de gracias. Y en esa semana, la siguiente semana, me cuestionó y me dijo, ¿por qué? Porque muchos hermanos dieron gracias. Y en sus acciones de gracias mencionaban Dios, Cristo, Jesús. También agradecían por su servidor. Y él dijo dos cosas. Estoy en desacuerdo con dos cosas. Uno, ¿por qué los hermanos a usted lo estiman y agradecen por usted? No está bien, porque se debe dar gloria a Dios. Yo dije correcto, la gloria es para Dios. Por eso cuando alguien habla algo acerca de gloria a Dios o la gloria para Dios, no es mía y yo no me la voy a quedar. Es para Dios. Y la segunda cosa que me dijo, y ahí no estoy de acuerdo porque ustedes nomás hablan de Jesús. Jesús, 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 Jesús. ¿Y Dios? ¿Dios el Padre? ¿Qué dice nuestro texto ahí en Efesios 3:21? A Él sea gloria en la iglesia en Cristo. Hermanos, Dios recibe la alabanza y Dios es glorificado a través de su Hijo Jesucristo. Dios, hermanos, ha determinado eso en su voluntad y en su soberanía. Allá en Filipenses capítulo 2, dice la Escritura, hermanos, Filipenses capítulo 2, en el versículo 9 hasta el versículo 11, dice, por lo cual Dios, y es el Padre quien dice esto, por lo cual Dios también le exaltó. Ahora, ¿a quién exaltó? Al Hijo. El Padre exalta al Hijo hasta lo sumo, es decir, hasta lo más grande, hasta lo más alto, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Cristo, a su Hijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Dios, hermano, recibe y se complace sin duda cuando Cristo es glorificado. No es pecado, hermanos, alabar y glorificar a Cristo, porque estamos alabando y glorificando al Padre en Cristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Cristo, el Hijo y Dios el Padre son lo mismo. Son lo mismo. Pero Dios ha querido, hermanos, que en el Hijo sea alabado, que el Hijo sea glorificado. Dios así lo ha querido, lo ha exaltado, dice hasta lo sumo, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que Él, hermanos, Jesucristo, por su obra de expiación, hermanos, reciba toda la honra y toda la gloria. En Hebreos, vaya ahí, por favor, Hebreos capítulo 1, dice la Escritura, Hebreos, hermanos, capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en la actualidad, nos ha hablado por quién. Dios se manifiesta a través del Hijo. Y luego, ¿qué dice ahí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual sigue hablando de Cristo, del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho, o sea, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Cristo, hermanos, ahora, cuando es glorificado, Dios recibe la honra y la gloria. Por eso hablamos de Jesús. ¿Por qué nuestro Salvador? Porque Él entregó la vida por nosotros y derramó su sangre para comprar nuestra salvación, y Dios lo ha puesto para que le demos la honra y la gloria a Él.
En el capítulo 2, aquí mismo en Hebreos, versículo 6, dice la escritura así, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles. A Jesús le coronaste ¿de qué? De gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Cristo, hermanos, ahora Dios lo ha puesto para que reciba toda esa honra y la gloria. Dios lo puso así, lo coronó de gloria, de honra, y le puso sobre las obras, dice, de sus manos. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, que dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, Jesús fue coronado de gloria y de honra. Además, vaya ahí al capítulo 3, versículo 3, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Dice versículo 6 también, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, es al Hijo al que tenemos que glorificar. Al glorificar al Hijo, glorificamos a Dios. La iglesia es la institución encargada, hermanos, de glorificar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a Efesios, nos dice el pasaje, hermanos, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Y luego dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es decir, esta gloria, hermanos, debe ser por todas las generaciones. Por todas las generaciones, es decir, no debe cesar, hermanos, por todas las edades. Significa eso. Generaciones, mientras Cristo no venga aún por su iglesia, hermanos, la iglesia debe seguir glorificándole todo el tiempo. Todo el tiempo. Fíjese que por esa razón tenemos que cuidar que nuestros hijos aprendan. Por esa razón, hermano, yo tengo que venir a la iglesia, tengo que venir al templo, al culto, para glorificar a Dios. Pero por eso tengo que traerme a mis hijos para que ellos aprendan, porque ellos son la siguiente generación que tiene que glorificar y darle la honra y la gloria a Cristo, hermanos. Hoy en día nuestros hijos, hermanos, están ensimismados en la tecnología, hermanos, en la ciencia, en el estudio, en el deporte, en las amistades, en todo lo que el mundo ofrece, hermanos, y están haciendo a Dios a un lado. Y tengamos cuidado, porque esos niños que vienen creciendo, si no les enseñamos, hermanos, no los traemos, no los exponemos a la palabra de Dios, al poder de la palabra de Dios, un día ellos no le darán la gloria a Dios. Le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Se levantó generación que no conocía a Dios. Y mi pueblo fue destruido, dice el escritor. Falta de conocimiento. Me da tristeza ver que a veces viene la maestra preparada. Los niños no llegan. ¿Dónde están los niños? Están sumergidos en la tableta, están sumergidos en las redes sociales, hermanos. Pequeñitos, ¿verdad? Pequeñitos, pequeñitas, ya haciendo videos de TikTok, ya haciendo unos grandes youtubers, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como padres, apoyando esas cosas con ellos, hermanos. ¿Qué pasó de Dios? ¿Qué pasó, hermanos? Le dice mi esposa, mira, tienes que aprender otro texto más. Al principio decía ella, ya llevo 2, papá, ya llevo 3, ya llevo 5, ya llevo 10 textos. Bien emocionada y los decía todos de memoria, los 10 textos. Pero ahora que ya tiene que aprender más, como que ya no le va gustando. Pero aún así, aunque no le guste, tenemos que seguir viendo. Tienes que seguir aprendiendo, tienes que ir. Papá, ¿por qué nosotros? Mire, Camila no se me queja tanto porque ella es más noble. Yo sé que no le gusta a veces.
pero ella no pone objeción ni resistencia y dice, si vamos, yo me acuerdo cuando era pequeñita, tenía 4 años, decía, papá, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Papá, ¿ahora quién vamos a visitar? Papá, ¿ahora qué iglesia? Porque a veces salíamos, a veces andábamos para acá y ella siempre preguntaba porque todo el tiempo y le decía, no, ahora no vamos a salir. Pero Merari es más rebelde, ¿verdad? Ella tiene más carácter. Ayer me dijo, papá, ¿qué toca hoy? Digo, ¿cómo que toca? Sí, en la iglesia. ¿Qué tenemos? ¿Qué actividad hay? Todavía no se levantaba, eran las 7 de la mañana. Le digo, pues evangelismo. Hice una marca en su rostro y me dijo, ¿puedo quedar en casa? Le dije, mira, porque estás enferma, sí, te puedes quedar ahí. Pero si no, tienes que ir. Hermanos, ¿no les gusta? ¿No les gusta? Menos levantarse temprano, ¿eh? Pero si no les enseñamos, hermanos, Dios tiene que ser glorificado a través de las edades, las generaciones. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Y en el griego esta palabra significa generaciones. Cada generación que se levanta, hermanos, tiene la obligación como creyente de glorificar a Dios. Pero si no le enseñamos, si no los traemos, si no le hacemos, hermanos, que aprendan la palabra, que sean fieles, que crezcan, hermanos, entonces va a haber generaciones que se van a apartar, que se van a ir, hermanos. ¿Y la iglesia qué? Y Dios, hermanos, otro le dará gloria. Pero ¿qué de nuestros hijos? Qué bonito sería, hermanos, que todos nuestros pequeños, ¿verdad?, crecieran, formaran su familia y también ellos trajeran. Y luego los nietos también, sus familias. ¿Se imagina? Y Dios siendo glorificado cada generación. Y Dios siendo glorificado cada generación hasta que Cristo venga por su iglesia. Ese es el propósito. Mientras Cristo no venga, la iglesia tiene la obligación de glorificar a Dios. Y esto tendrá que ser por la eternidad, dice ahí el versículo, ahí al final ya del versículo 21, por los siglos de los siglos. Es decir, eternamente y para siempre. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis, hermanos, capítulo 5, versículos 9 al 11. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, en esta parte, hermanos, en los primeros capítulos en el primer capítulo de Apocalipsis, Juan tiene la visión del Cordero inmolado, es decir, de Cristo, hermanos, glorificado, que le da el mensaje que va a escribir en este libro. Y el primer capítulo, el capítulo 2 y 3, hermanos, nos hablan de los mensajes a las iglesias. Ahí describe a la iglesia históricamente a través de las edades, a través de los tiempos. La última iglesia, la iglesia que va a predominar en el tiempo en que Cristo vendrá, la iglesia tibia. Y tal vez, hermanos, somos la última iglesia. Pero después de eso, vemos que en el capítulo 4 hay un cambio en la visión de Juan. Él está contemplando la tierra, la iglesia en la tierra, pero de repente, hermanos, es trasladado a los cielos. Y ahora él comienza a ver la adoración. ¿Por qué? Porque ya terminó el tiempo de la iglesia, ya se acabó, ya la iglesia en la tierra ya no ha de glorificar a Dios. Pero dice allá Pablo, no solamente de generación a generación o por todas las generaciones, sino también por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. Esto significa que aún en los cielos, la iglesia, hermanos, seguirá glorificando a Dios. Y en el capítulo 5, dice ahí en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahí estamos tú y yo, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder
la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, hermanos, y también la alabanza. Ahí estaremos eternamente, hermanos, aún ya en el cielo, glorificando y alabando a nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, uno de los propósitos principales, digo el primero, que como iglesia tenemos la obligación, hermanos, es glorificar a Dios. Y el segundo ya lo vimos, llevar el mensaje. Ninguno es más importante. Duda que los dos son importantes. No escoja uno y diga usted, yo con este me quedo. No. Todos los propósitos tenemos que llevarlos aquí. Siguiente mensaje estaremos viendo el tercer propósito, por el cual Cristo. Vamos a orar.